Aquí ya lloviznando, pero metiéndole. ¿No? Y sigamos. Estamos en Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 1, versículo 11. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Yahawashi que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ya sacamos Apocalipsis 1 y Daniel 7 y 13, de que el Hijo siempre está en un carro del Señor, en un carro de Israel. Es lo que tú llamas ovni, ¿no? Ahora tú ya tienes entendimiento de la verdad y ya vas a ir enganchando qué es esa nube, ¿no? Sigamos. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, ¿no? Y aquí es otra cosa que tenemos que ver, que el día de reposo aquí en la Reina Valera te dice el día sábado, equivale al sábado, ¿no? Pero eso no es cierto. El día de reposo que se llama, se da de acuerdo al calendario lunar. Cuando creó, cuando les dio las leyes, y es más, vayamos a eso. Cuando creó Yahweh el mundo, te dice, a ver un ratito. Dice, Génesis capítulo 2, versículo 3. Y bendijo Yahweh el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Entonces el séptimo día en la creación era el día de reposo. ¿Y cómo nosotros nos guiábamos en ese entonces? No teníamos el calendario ahorita que tenemos, que está colgado en tu casa, ¿no? Ese calendario romano, gregoriano, que es confusión para todos nosotros. Nosotros nos guiábamos por la luna. Entonces el día de reposo es el día séptimo, pero según el calendario lunar, que puede caer un lunes, puede caer un martes, puede caer un domingo, puede caer un sábado. Entonces los que dicen que el día de reposo es el sábado están mal, porque están rigiéndose en el calendario que es el romano, el gregoriano, el que tú tienes ahorita colgado en tu ¿qué se llama? En tu pared. Pero te explico y utiliza inteligencia, haz razón a lo que estás escuchando. En ese entonces, cuando Yahweh creó el mundo, no había calendario y solamente nos guiábamos por la luna. Por eso la luna tiene diferentes fases, ¿no? Tiene luna llena, luna nueva, cuarto menguante y cuarto, no me acuerdo más, creciente, ¿no? Entonces, esas fases te dan 4 semanas y cambia esa fase cada 7 días. Así es como nosotros sabemos qué día cae el sábado. Y el principio de un mes es cuando es la luna nueva, cuando la luna es oscura, por decirlo, para que me entiendan. Ahí es cuando empieza el primer día del mes. Entonces, los discípulos en ese entonces se guiaban por la luna, ¿no? Y vamos de nuevo a Hechos 1 y 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y un día de reposo empiezas a las 6 de la tarde, cuando baja el sol, y termina al día siguiente, cuando baja el sol. Ese es un día. No es como ahora, empieza cuando te levantas. No, el día empieza cuando anochece, y al día siguiente cuando anochece, ¿no? Te dice, y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simeón el celote y Judas, hermano de Jacob. Entonces aquí en este precepto te da el nombre de los 11 discípulos,
porque ya no estaba Judas, ¿no? Y aquí es donde tú puedes anotarte y decir cuáles son los nombres de los discípulos. Te dice el 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, Salaquia de Yahawashai, y con sus hermanos. Y aquí te da otro entendimiento. Yahawashai, al que tú más llamas Jesús, tenía hermanos, ¿no? O sea, María no solamente tuvo a Yahawashai, sino también a otros hijos, mediante sexo. Yahawashai, al que tú más llamas Jesús, vino mediante sexo entre José y María. No vino por obra del Espíritu Santo. Y vamos a ver más abajo qué es lo que dice del Espíritu Santo, y lo van a cachar. Te dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Yahawashai, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, ¿no? Y no eran solamente los discípulos, eran más creyentes. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Yahawashai. Entonces, aquí, ¿qué te da a entender? ¿No? Y lo vuelvo a repetir. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. Entonces, ¿David qué habló? A David habló de que mediante el Espíritu Santo que tuvo esa visión, vio David, igual que todos los profetas, vio que Judas iba a traicionar a Yahawashai, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dijo? Y vuelvo a repetir para que me entiendan. Dice, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. Entonces, el Espíritu Santo estaba en David y habló lo que iba a suceder en un futuro, porque David es mucho más atrás de cuando vino Yahawashai, que es del linaje de David, ¿no? Pero David habló mediante el Espíritu Santo de lo que iba a acontecer, de la traición de Judas. Entonces, ¿qué es lo que te dice? ¿Y eso a qué va? Porque te dicen, ¿no? La Inmaculada Concepción te habla de que María fue concebida por obra del Espíritu Santo. Pero estamos viendo de que el Espíritu Santo, ¿no? Actuó en David para que profetice lo que iba a venir en un futuro. Y eso es lo que vio David también cuando dijo de que la Virgen iba a nacer por obra del Espíritu Santo. Que vio el profeta, ¿no? Lo que iba a suceder con María. Iba a tener relaciones sexuales con José, iba a nacer un hijo. ¿Mediante qué? Sexo. No hay esa Inmaculada Concepción. El Espíritu Santo actuó en el profeta y le dio el tema de profecía y vio lo que iba a suceder en un futuro, ¿no? Y vuelvo a leer. Te dice... Dice Hechos 1 y 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura. ¿De cuál escritura estaba hablando Pedro en ese rato? Del Antiguo Testamento, de los Salmos, ¿no? Y también es eso lo que tenemos que hacer, de que el Antiguo Testamento nos ayuda a complementar el Nuevo Testamento. Entonces te dice, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Entonces David, como les digo, él estaba antes de que nazca Judas y antes de que nazca Yahawashai, y mediante el Espíritu Santo se tenía que cumplir lo que David ha escrito. Y también se escribió de que la mujer iba a concebir mediante el Espíritu Santo. O sea, ¿qué dice? De que alguien, un profeta que habló sobre María que iba a concebir, era mediante el Espíritu Santo que hizo que escribiera lo que iba a pasar con María. No es eso de que el Espíritu Santo embarazó a María. No,
Es el Espíritu Santo que estaba en el profeta, y el profeta profetizó y lo puso en escritura de que María iba a tener un hijo y su hijo iba a ser el Salvador, Yahweh Shai. ¿No? Entonces eso es lo que tienen que entender de lo que dicen las escrituras. Ya está, creo, ¿no? Ya está. Sí, sí, gracias. Entonces, si van entendiendo lo que dicen las escrituras y lo que dice Pedro, entonces tienen que entender de que el Espíritu Santo es la escritura, es la sagrada escritura, y ya estaba escrito de que iba a suceder, de que Judas iba a traicionar a Yahweh. Y también estaba escrito en el Espíritu Santo de que una mujer iba a tener al Hijo, al Salvador, ¿no? Que solamente viene para el pueblo de Israel, y eso es lo que sucedió. No es de que el Espíritu Santo agarró a María y la embarazó, ¿no? Si entienden, bienísimo, ¿no? Entonces, dice Hechos 1:16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Yahweh. Entonces, entiendan con claridad lo que la escritura quiere decir. A veces uno lee, pero lo lee y no se detiene en entender, ¿no? A veces es bueno agarrar un precepto, y si te llega ahora, agarra ese precepto y escudriñalo. Puedes entrar en el hebreo, ¿no? Y puedes entrar en todo o pedir, y al último, pedir a Yahweh Basim Yahweh entendimiento de la verdad. Porque esto, lo que estamos leyendo, a mí se me dio a entender con todo lo que hemos avanzado con los hermanos, ¿no? Con todo lo que hemos avanzado con los hermanos. Y ahí, cuando escuchas un precepto que antes lo escuchabas, ahora se te viene en mente de que la Inmaculada Concepción no es de que el Espíritu Santo ha embarazado a María, sino de que el Espíritu Santo, a través de un profeta, dio de que hable de que a la Virgen iba a tener un hijo. Y lo iba a llamar Yahweh Shai, el Salvador. ¿No? Eso está claro. Es fácil de entender para el que está con el Espíritu Santo de Yahweh Basim Yahweh Shai, ¿no? Y sigo. Y dice 17: y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Entonces Judas era parte de los 12 discípulos y era contado en ese ministerio. Pero estaba predestinado a que Judas iba a cumplir lo que tenía que cumplir. Si se ubican los profetas, ¿no? Que estamos hablando del rey David, Abraham, Isaac, porque todos tenían esa visión, Moisés. Los profetas vieron, ¿no? Vieron lo que pasaba en el futuro. Y vieron lo que iba a pasar, y ese futuro no va a cambiar. No, ese futuro no va a cambiar porque ya está profetizado. Entonces, si sabemos que un remanente es el que se va a salvar, y si tú no entiendes la verdad, no entiendes la escritura, tú no vas a formar parte del remanente. Si tú no conoces a Yahweh Basim Yahweh Shai, tú no vas a formar parte del remanente. Si tú no clamas a los nombres de Yahweh Basim Yahweh Shai, tú no vas a poder ser salvo. Por eso nosotros tenemos el 100% de la verdad que nos dio Yahweh Basim Yahweh Shai a través del Espíritu Santo. Porque en estos últimos tiempos tiene que haber alguien que te diga la verdad. ¿Cómo la gente se va a dar cuenta de que hubo profeta entre ellos si no van a salir profetas a las calles a dar la verdad a nuestra gente? A advertir de que dejen de hacer lo malo. Advertirles de que el Padre de la Escritura es un Dios celoso y que va a matar a los que no lo siguen a Él. A Él no le tiembla la mano de matar a personas. Acuérdate del diluvio.
8 personas solamente sobrevivieron de millones que había en el mundo. A él no le va a temblar. Entonces ustedes no están conscientes de lo que dice la Escritura y no tienen fe en la Escritura. Porque si tuvieran fe en la Escritura, seguirían a la verdad, ¿no? Entonces dice Hechos 1:17, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio, ¿no ves?